Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un material cotidiano y polémico. A más de un usuario de vehículos de movilidad personal, sea monopatines, patinetes o monociclos eléctricos entre otros, le ha ocurrido el ser encerrado por una maniobra de un automóvil, camioneta, camión, bus o moto mientras circulábamos alegremente por nuestro carril. Esta acción de los conductores de vehículos tradicionales siempre termina despertando un fuego irascible en nosotros que acaba por hacernos acordar de las madres de los conductores y de sus supuestos trabajos de burdel. Ahora bien, cuando un vehículo nos encierra o realiza una maniobra que nos pone en peligro, ¿se trata de un descuido por parte del conductor la mayoría de las veces? ¿O existen muchos más puntos muertos en los espejos de los vehículos de los que realmente nos percatamos? Se me ocurrió hacer entonces una prueba para corroborar mi teoría de que muchas veces los conductores simplemente no nos ven circulando, no por negligencia o ignorancia, sino porque somos objetos muy pequeños que pueden pasar desapercibidos en cualquiera de los espejos de los que dispone un vehículo. Si bien esta prueba la realicé con mi querido monociclo eléctrico Tornado, en principio esta pseudo comprobación también aplicaría para vehículos de movilidad personal de porte similar, como ser monopatines o patinetes eléctricos, one wheels, e-skates o longboards eléctricos, rollers y hasta incluso bicicletas plegables. Cabe aclarar que de ninguna manera existe en mi método de comprobación rigurosidad científica absoluta, ya que para ello, en todos los casos, las distancias y ángulos deberían ser similares para todas las personas y vehículos. Y sabemos bien que estos pueden variar en varios puntos, a saber, altura del vehículo, ubicación de los espejos, tamaño de las ventanas y luneta trasera, altura del conductor, longitud del vehículo o distancia longitudinal entre ejes, convexidad de los espejos y la lista puede seguir casi eternamente. Pero aún así, esta comprobación sirve para corroborar que efectivamente no siempre la culpa es del conductor. Vamos a ver entonces 7 ángulos distintos en los que voy a ubicarme relativo a un automóvil y cómo el conductor me visualiza en sus espejos en cada ocasión. Esta prueba fue realizada simulando el mirar los espejos de un vehículo desde la posición del conductor, utilizando movimientos muy suaves y lentos, cosa que no suele suceder realmente durante la circulación, de modo que el conductor tendría aún menos tiempo en tratar de distinguir si en efecto estamos circulando cerca suyo.
De ningún modo esta comprobación justifica impericia al volante ni el hecho de que la gran mayoría de los conductores no señalizan sus maniobras previo a realizarlas. Lamentablemente el uso del guiño para cambiarse de carril o girar en un cruce se ve cada vez menos, al igual que el uso correcto de balizas para ingresar a un estacionamiento o para indicar que se pretende estacionar. Y eso también nos juega en contra al tratar de anticiparnos a una maniobra inesperada de un vehículo que tengamos al lado o enfrente. En definitiva, la mejor manera de contrarrestar una mala maniobra de un tercero es anticiparnos a ella y asumir que quien tenemos delante, a los costados o detrás, no nos vio y efectivamente va a realizar una acción que puede comprometer nuestra propia circulación. Así que, en definitiva, en este caso, ser pesimista y asumir que la mala maniobra de un tercero siempre puede ocurrir nos va a permitir estar alertas y poder corregir rumbo con mayor chance de éxito. Espero les haya gustado este video y les haya servido. Como siempre, les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.